Bueno, pues dentro del tema general de aplicaciones de gas integrales, que aquí estoy reuniendo un montón de cosas relacionadas con gas integrales, abrimos un nuevo capítulo que van a ser gas integrales dobles. Me atrevería a decir integrales dobles y triples. Va a ser integración múltiple, lo podría haber llamado también integrales múltiples. Entonces hay que cambiar un poco el chip, hay que expandir horizontes, por decirlo de alguna manera, pensando en qué eran las integrales para nosotros cuando eran integrales de una variable. Teníamos una función igual a f de x, teníamos una función, nos daban un intervalo, y nosotros integrábamos la función entre dicho intervalo. Si esa función era positiva, si no pasaba por la parte negativa del eje X, esto se podía interpretar como un área. El área comprendida entre A, B, la función y el eje X. ¿De acuerdo? Entonces teníamos una curva en un intervalo de la recta real. Ahora todo eso lo vamos a tener expandido. Entonces lo que vamos a tener es como si fuese una situación así. Este es el eje X, este es el eje Y, y estoy intentando hacerlo para que tenga tridimensionalidad. El eje X, el eje Y, tendremos un intervalo en el eje X, otro intervalo en el eje Y, y aquí en medio se formará como si fuese un rectángulo, bueno, como si fuese no, se formará un rectángulo a ver si acabo de hacerlo y queda mínimamente aseado. Se formará un rectángulo que va a ser este. Ahí se me ha ido un poquito. Ese de ahí. Entre dos valores de X, A y B, y entre dos valores de Y, C y D. ¿Vale? Entonces, si estás viendo esto, seguramente habrás visto las funciones de varias variables. Las funciones de varias variables son funciones en donde aparece la z en función de x, y. Por ejemplo, z podría ser, me lo estoy inventando, x al cuadrado más xy. Z es una expresión que contiene a x y a y. Z contiene a x y a y. Entonces es una función de x, y. Eso es la generalización de esto. Aquí teníamos dos ejes, el eje horizontal de la variable independiente y el eje vertical de la variable dependiente, y aquí tendremos dos ejes de dos variables independientes que van a ser x e y, y tendremos una variable dependiente que va a ser la z, que va a ser el eje vertical. En ambos casos, el eje vertical se corresponde con la variable dependiente, es decir, la que resulta después de dar valores a la variable o variables independientes. Yo podía tener aquí una función que podría ser pues 1 partido 1 más x al cuadrado, también me lo estoy inventando. Yo le daba valores a la x y tras hacer las operaciones sacaba el valor de y. Aquí pasa algo parecido, pero yo tengo que dar valores tanto a la x como a la y. Doy valores a la x y a la y después obtengo resultados de z. Entonces, lo que se obtiene en el caso de una función de dos variables, como es esta, lo que se obtiene es una curva, una curva no, eso es precisamente lo que quería remarcar. Se obtiene una superficie que estará pasando por encima de dicho rectángulo.
¿De acuerdo? Aquí teníamos un intervalo A y B y teníamos una curva en el plano que pasaba por encima del intervalo A y B. Aquí vamos a tener un rectángulo ABCD, eso lo escribiremos normalmente así, AB por CD, es producto cartesiano de conjuntos. Esto es la X y esto es la Y. Y con una función de ese estilo, esto yo no sé si tiene esa forma o no, pero lo que tendremos será una superficie en el espacio. En 2 dimensiones tenemos una curva en el plano. En 3 dimensiones, con una función de 2 variables, tendremos una superficie en el espacio. Pero los principios del cálculo integral siguen estando presentes. ¿Siguen estando presentes cómo? Pues que esto lo calculábamos llevando al límite una situación en la que construíamos unos rectángulos que se quedaban cortos, por decirlo de alguna forma, unos rectángulos que nos daban las sumas inferiores y otros rectángulos que nos daban las sumas superiores. Pues aquí va a pasar lo mismo, pero en vez de rectángulos vamos a tener ortoedros, o sea, rectángulos tridimensionales, podríamos decir. Aquí lo que va a pasar es que tendremos, pero es que si lo dibujo ahí va a ser un empastre. Tendremos figuras que serán de este estilo, y que irán rellenando todo el rectángulo este, ¿vale? Tendremos prismas cuadrangulares, esa es la expresión, también se les puede llamar ortoedros, pero bueno, prismas que partiendo del rectángulo de la base, igual que aquí partían del intervalo de la base, partiendo del rectángulo de la base van a llegar y van a tocar por abajo y por arriba los puntos, por lo tanto la altura a la que se encuentra la función. Van a encapsular la función entre unos prismas cuadrangulares que serán más pequeños, que la acotarán por abajo, y otros que se pasarán y la acotarán por encima. ¿De acuerdo? Entonces se generaliza así el concepto de integral y en vez de tener luego un área, lo que tendremos será un volumen. Cuando calculemos la integral doble en el rectángulo AB por CD, cuando calculemos la integral doble de la función de 2 variables, lo que vamos a obtener va a ser un volumen, siempre y cuando la superficie de la función esté por encima del plano. Así como aquí obteníamos un área siempre y cuando la curva estuviese por encima del eje X, pues aquí si la superficie está por encima del plano XY, X o Y también se le llama, el origen lo tenemos aquí, si está por encima lo que vamos a obtener es un volumen. Esta es una notación que indica la integral doble. El conjunto sobre el que estamos integrando lo podemos llamar D. Se utilizan muchas letras para el conjunto de integración. D, S, C, D de dominio, S de set en inglés, C de conjunto. Utilizaré la que mejor me parezca, no tiene mayor importancia, como llamemos al conjunto. A veces utilizaré la D, pero creo que la S saldrá a veces también. Pero bueno, tú lo adaptas a los apuntes tal cual los tengas. Si el profesor utiliza la C de conjunto, pues tú le pones una C siempre y ya está. Entonces, con esto pretendemos hacer la generalización de esto. Tendremos una integral doble, porque ahora tenemos una dimensión más, de la función, ¿vale? Esta gráfica hace las veces de esta gráfica de aquí, de la variable dependiente en función de las variables independientes, que en este caso son 2. Entonces, ese conjunto AB por CD va a ser este. El rectángulo que sirve de base de toda la construcción. Es decir, esto es como si fuese pues una hoja de papel que pudiésemos tener suspendida en el espacio y la proyección en el suelo sería lo que he marcado rayado. Entonces, esto nosotros lo vamos a poder representar.
Representarlo todo no, porque esto es un peñazo. Yo me he escrito aquí una función de referencia, pero me he inventado el dibujo totalmente. Dibujos en 3 dimensiones no haremos, salvo alguna vez, quizás si es muy sencillo, de manera orientativa, tipo lo que estoy haciendo ahora, porque dibujar en 3 dimensiones se complica mucho. ¿Qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que estemos integrando en un rectángulo de manera que la función pasa de la parte negativa a la parte positiva. En ese caso la integral no representará un volumen. Aquí si la función es positiva, esta integral representa un área. Aquí si la función es positiva, insisto mucho en si la función es positiva, eso representará un volumen. Entonces, si en un determinado intervalo hay 2, 3, 4, 5, esta función es positiva, como yo integre esta función en dicho intervalo, obtendré un volumen, que será el volumen de la figura que he dibujado. O sea, como si eso lo pudiese yo llenar de agua o de arena o de cualquier cosa, de manera que obtenga una medida de su capacidad, una medida tridimensional. Eso es cuando la función está por encima del plano. Cuando está por debajo nos daría, entre comillas, un volumen negativo, es decir, nos va a dar una medida tridimensional, pero que ya no se corresponde con el volumen tal cual lo entendemos. Y si la función pasa por debajo del plano por encima del plano en la zona en la que vamos a integrar, tampoco tendremos un volumen. Eso tiene el equivalente a las funciones de una variable en donde la función hacía así. Pues yo puedo integrar de a a b de una tacada, pero a lo mejor esto me da -1 y esto me da 3, y entonces el volumen, el resultado final de la integral será 2, porque hace -1 más 3. ¿De acuerdo? Entonces no representa ese 2, no representa ningún área de las que tenemos ahí. Pues con esto puede suceder lo mismo. De todas formas, calcularemos volúmenes. Como se sabe que hacer dibujos tridimensionales es complicado, cuando te piden un volumen, normalmente te darán una función que ya de partida ya es positiva en toda la zona de integración, por tanto tú no tendrás que preocuparte de comprobarlo. Eso es lo más habitual. De todas formas, vamos a empezar haciendo integrales dobles sin preocuparnos si se corresponde con un volumen o no. Probablemente sí que se correspondan con un volumen, pero del mismo modo que hacíamos al principio de todo integrales que no necesariamente representaban un área, pues ahora vamos a hacer integrales dobles que no necesariamente representan un volumen. Si la función que está dentro de la integral doble es positiva, sí que representará un volumen, si no, no, pero nos va a dar lo mismo. Luego también hay otro tema, y es que esto lo estamos haciendo con un intervalo en X y con un intervalo en Y, como si fuese con el cruce de los dos intervalos. Eso se puede generalizar y podemos tener un recinto más complicado. Podríamos tener en los ejes X e Y, podríamos tener una figura pues que tuviese esta pinta. Y aquí por encima que pasase la gráfica de una función. Y nosotros estar integrando en realidad pues una zona de esa gráfica, que es la que está pasando por encima del dominio. Y nosotros estar integrando desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Estar sacando esa integral. Insisto en que ahora lo que era bidimensional con las integrales de una variable ahora pasa a ser tridimensional con las integrales de dos variables. Voy a parar enseguida, no sé si voy a hacer algo, sí, ahora haré algunos comentarios más también introductorios, pero lo hago en otro vídeo para que no sea tan largo. Lo digo ahora en el segundo vídeo. Seguimos.